Buen momento.
Bien, esta es una hora de clase nada más. Mañana no hay clases por la cosa de la celebración de la batalla de Puebla. No me acuerdo, no recuerdo qué año fue, ni qué, ¿cómo se llama? Ni qué día, pero sí fue el día 5 de mayo, la batalla de Puebla, en donde fueron derrotados los franchutes y los traidores al gobierno de Juárez, allí en Puebla, ¿verdad? Los principales que estuvieron en la batalla fueron las etnias de, ¿cómo se llama?, de indios, ¿verdad?, alrededor de Puebla, ¿verdad?, en estas circunstancias. Mi general Lorenzés iba con todo su ejército, tenía muchos hombres bien preparados, el mejor ejército del mundo era esos cuates del ejército francés, iba hacia adelante, pero fueron detenidos por cañonazos y por los guerreros naturales de Puebla en esas circunstancias, ¿verdad? En esa forma fueron detenidos. Se retiraron y pues mi general de Zaragoza no dio la orden de seguirlos hasta exterminarlos, porque se cubrió Lorenzés se cubrió y se retiró. Pero después vino pues ya la recuperación de esos franchutes y entraron hasta México, el Distrito Federal, y ¿cómo se llama? El licenciado Juárez tuvo que poner la república itinerante, es decir, se fue a San Luis y luego más adelante, ¿verdad?, en esas circunstancias. Pero debido a un acontecimiento allá en Napoleón II, ya se tuvieron que retirar las fuerzas franchutas y más se quedaron los de aquí, los conservadores, y entonces sí, fue cuando en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, mandó la orden de ¿cómo se llama?, de fusilar a Miramón, Mejía y Maximiliano, en circunstancias, ¿no? En esa forma, ¿no? Carlota, la mujer ¿cómo se llama?, del emperador Maximiliano, se volvió loca, la hija de la fregada, se volvió locota en circunstancias. Y cuentan la leyenda que una de sus hermanas fue a pedirle clemencia para Maximiliano. Y cuenta la leyenda que no me acuerdo cómo se llama, esa hermana de Carlota y todo eso, le ofrecía las nalgas a Juárez. Bueno, pero eso pudo mitos, ¿no? No sé qué son, pero sí. La patria es primero. El más gran patriota que ha existido en la historia de México es Juárez. Juárez. ¿Circunstancias? Los demás además son las revoluciones, pero el que combatió los franchutes y uno de los héroes es mi general Zaragoza, espada vencedora del odiado invasor, ¿verdad? Los franchutes, el ejército más poderoso fue derrotado ahí en la batalla, por eso se conmemora. En muchas alcaldías de acá de México se celebra, por ahí donde yo estoy viviendo, se celebra con ¿cómo se llama?, una imitación de bombazos en esa alcaldía, ¿verdad? Cañoncitos y todas esas circunstancias en esa forma, ¿no? Nosotros los oaxaqueños debemos estar orgullosos porque el que gobernaba, en ese entonces era ¿cómo se llama?, Juárez, en esas circunstancias, en esa forma, ¿no? Juárez, en ese caso. ¿Qué hubiera pasado si los hubieran triunfado los españoles? Pues hubieran apoderarse de todo el territorio, hubiera sido una aldea de Francia en estas circunstancias, ¿no? Hubiera sido una aldea de Francia y luego hubiera costado mucho tiempo para derrotarlos en esas circunstancias. Pero siempre ha habido patriotas, siempre que nos quieren invadir los extranjeros, ¿verdad? Hemos tenido luchas también con los gringos, con los hijos de la fregada, que nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Bueno, déjanos eso. Vamos a hablar aquí rápidamente, ¿verdad?,
de la hormona, casi no se ve, dice hormona, el tema es la hormona hormona antidiurética, ¿verdad? La hormona antidiurética, que ya lo hemos visto nosotros, es secretada por la neurohipófisis, o sea, el lóbulo posterior de la hipófisis, lóbulo posterior de la hipófisis, se llama hormona antidiurética. Sus funciones son las que están indicadas en su nombre, es contra la diuresis, Es una hormona que mantiene el equilibrio osmótico de los líquidos y la cantidad de volumen de la sangre en estas circunstancias, lo mantiene en esta forma, ¿no? En esa forma. Ustedes pueden hacer un experimento en su propio cuerpo y van a ver cómo si toman mucha agua, van a ver cómo cambia la osmolaridad de la orina, el color de la orina y qué cantidad de orina se establece. Esto es dado por esas acciones, entre otras, esas acciones hormonas de la hormona antidiurética. Como su nombre lo está indicando, antidiuresis quiere decir contra la salida de orina. Antidiuresis. En esa forma, ¿no? Secretada por la hormona, por la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene conexión neuronal, ¿verdad? Ya lo vimos en estas circunstancias, ¿verdad? El hipotálamo, etcétera, etcétera. Tiene conexión en estas circunstancias, en esa forma. Tenemos en todas las hormonas, vamos a estudiar cuál es el estímulo apropiado para la secreción de tal o cual hormona. El estímulo, en esta circunstancia, estímulo, ¿verdad? También se llama estímulo a lo que se le da, por ejemplo, a un maestro por ser cumplido, ¿verdad? A un muchacho, a un alumno también se le puede dar un estímulo, una beca o algún reconocimiento, ¿verdad? Siempre hacen falta los estímulos para proyectar esa buena forma de desempeñarse en cualquier momento a tal o cual en estas circunstancias. Ustedes están trabajando en un consultorio, en un instituto de salud, etcétera, se van a ver cómo si tienen ciertos estímulos dados por su llegada a tiempo, por no haber faltado, por ser aptos, etcétera, etcétera. Se llaman estímulos. Aquí ustedes les hace falta estímulos. No se les puede dar porque no sabemos exactamente si las pruebas y todas las circunstancias, pero aquí también en esta escuela hay estímulos hacia los alumnos, reconocimientos en estas circunstancias. La semana del químico, no me acuerdo exactamente, creo que es en octubre de circunstancias, también son reconocidos presencialmente por su nombre que se prendan en la pared, en un cartel ahí. Estos estudiantes son los más aptos, los que han sacado mejores calificaciones, y por eso se les está estimulando, exhibiéndoles a todos los demás. Estos son los estímulos, ¿verdad? Uno de los estímulos más importantes es dar una medalla, por ejemplo, un reconocimiento, un título en esas circunstancias, un estímulo. Bien, aquí estamos hablando de los llamados estímulos orgánicos, los estímulos de la fisiología humana. Y aquí vamos a ver cuál es el estímulo para secretar la hormona de crecimiento, el estímulo para secretar la hormona antidiurética. Su nombre lo indica, aquí están los estímulos. Cuando se secreta la hormona antidiurética, ¿verdad? Se está produciendo antidiuresis, es decir, se está reteniendo los líquidos corporales en ese sentido. Vean esta secuencia que es importantísima. La elevación de la osmolaridad, ¿verdad? Es un estímulo, ¿verdad? ¿La osmolaridad en qué? Pues en el suero, ¿verdad?
osmolaridad sérica. Osmolaridad sérica. ¿Qué es la osmolaridad? Volvemos a repetir eso, lo hemos estado repitiendo todo el tiempo. ¿Qué es la cantidad de miliosmoles? Es la cantidad de esa sustancia disuelta en un líquido, así específicamente, ¿no? Y se da el peso atómico dado en gramos por unidades de volumen. Esa es la osmolaridad. Para acabar pronto, ya le hemos dicho en estas circunstancias, no es lo mismo, tiene más osmolaridad una taza de café o de té con 2 cucharadas de azúcar, y tiene mucho más osmolaridad cuando tiene 6 o 7 cucharadas de azúcar, tiene más osmolaridad en estas circunstancias, ¿no? Estos son, si esto lo llevamos a las unidades de osmolaridad, sabemos que la osmolaridad es el peso atómico dado en gramos por unidades de volumen. Esa es la osmolaridad, ¿verdad? Hay líquidos de mayor osmolaridad y menor osmolaridad. Eso lo vimos en la primera parte de lo que de nuestros conocimientos, lo vimos en estas circunstancias. Bueno, el estímulo más apropiado para se secrete la hormona antidiurética es elevación de la osmolaridad sérica. Osmolaridad. ¿Cuáles son las circunstancias que pueden elevar la osmolaridad? Pues la salida de líquidos, ¿verdad? La salida de agua en esas circunstancias, la desecación, la falta de tener líquidos orales en estas circunstancias, ¿no? La entrada de líquidos, de agua en estas circunstancias. Imagínense, por ejemplo, un individuo que va en el desierto, ¿verdad? Y no toma agua, pues se va desecando hasta morir en estas circunstancias, mueren en esas circunstancias, ¿verdad? Deshidratación, se llama deshidratación. ¿Cuántos nos deshidratamos? Cuando hay mucho calor, cuando estamos sudando mucho, cuando no hemos repuesto los líquidos, por ejemplo, de agua en estas circunstancias, ¿no? ¿Y cuando nos hidratamos? Bueno, cuando tomamos esa agua en esas circunstancias. Esto cuando no nos deshidratamos por no tener agua que hemos tomado en estas circunstancias, pues entonces sube la osmolaridad, ¿en dónde? Pues a nivel del plasma. Ese es el estímulo, la secreción de hormona antidiurética. La elevación de la hormona, la elevación de la osmolaridad por aumento de la osmolaridad, por falta de esa sustancia dispersora que es el agua, hace que se secrete esa hormona antidiurética y entonces se retienen los líquidos. Antidiurética. Entonces, en lugar de salir, ¿verdad? El agua en la forma de orina se retiene completamente. Se secreta la hormona antidiurética en estas circunstancias. Aquí está un dato muy importante. Arriba de los 285 miliosmoles por litro, ¿verdad? Se libera la hormona antidiurética. Este es cuando ha aumentado la osmolaridad, ha aumentado la osmolaridad. Cuando es inferior la osmolaridad hasta 235 milimoles por litro, deja de liberarse la hormona antidiurética. Vean ustedes estas cantidades. Esta es una osmolaridad mayor que esta. 285 y 283. Ustedes pueden decir, pues hay una diferencia muy pequeña. Bueno, hay receptores que, ya veremos ahorita exactamente, hay receptores que detectan las diferencias mínimas de osmolaridad, niveles de osmolaridad. Aquí se está desecando, el suelo y aumenta la osmolaridad, y esto hace que se produzca la hormona antidiurética y entonces ya no se filtre tanto los líquidos en estas circunstancias. Eso lo vimos en el riñón. ¿Recuerdan ustedes el riñón? El mecanismo ¿cómo se llama? El multiplicador de la osmolaridad que está en la corteza y la que está en el fondo del asa de Henle. ¿Recuerdan ustedes eso? Lo vimos en estas circunstancias. Aquí está este dato. Esto ya lo digo, ¿no? Existen los llamados osmorreceptores, es decir,
detectan esos osmorreceptores, detectan las variantes de osmolaridad del suelo principalmente y otro líquido que vamos a ver aquí en estas circunstancias. Osmorreceptores. Toda parte del organismo que tiene receptores, los que más conocidos son los receptores al calor y al dolor. Esos están formando estructuras que están en la piel en esas circunstancias. Y por eso es que nosotros detectamos, ¿verdad?, el calor y el dolor en estas circunstancias. Hay receptores neuronales en este sentido, receptores neuronales. ¿Por qué un perro puede seguir una pista, un olor? Porque tiene receptores al olor en estas circunstancias que se fabrican en el cerebro, aquí en el cerebro en estas circunstancias. Receptores. Aquí hay los llamados, las estructuras neuronales que son estimulados por la variación de osmolaridad, ¿verdad? Se llaman osmorreceptores. ¿En dónde están esos osmorreceptores? ¿En dónde están esos osmorreceptores? Pues en vía de las arterias y también en la chonteca, en el líquido cefalorraquídeo. Vean ustedes. Osmorreceptores están en la carótida primitiva interna. Aquí hay una arteria, ¿verdad?, que deriva de la aorta. No nos vamos a detener aquí en anatomía, pero la aorta en su callado aórtico determina o forma esa arteria carótida, ¿verdad?, primitiva, que va hacia arriba y va a irrigar todo el cerebro. La carótida primitiva externa y la carótida primitiva interna. La externa va a dar origen a las arterias que van a inervar la cara, ¿verdad?, en estas circunstancias, ¿no?, en esa forma. Eso es parte de la anatomía. Pues aquí en esta carótida primitiva, ¿verdad?, carótida, aquí en esta carótida, aquí, se encuentra una estructura glandular neuronal, ¿verdad?, que detecta la osmolaridad del suelo sanguíneo. Aquí se encuentra. ¿En dónde se encuentran esos osmorreceptores? En la carótida interna. Ya vimos en esa. Y también se encuentra en el hipotálamo, es decir, el hipotálamo. Pero aquí vamos a hacer una reflexión sobre este osmorreceptor del hipotálamo. Aguarden un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar de esta forma. El sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal, está forrado por las meninges, meninge media, la meninge externa y la dura madre, ¿verdad? La pia madre, la dura madre y la meninge interna en estas cosas. No nos vamos a detener, ¿verdad?, en estas cosas anatómicas, porque no hay tiempo y además pues eso debería ser en anatomía. El caso es que el cerebro y el sistema nervioso central, vamos a ponerlo así, está forrado por las meninges. La más externa es la dura madre. Esta es la pia madre, esa que está directamente con el cerebro, y aquí tenemos la meninge media. En esta parte circula un líquido que está detenido por estas meninges, está detenido, que se llama el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, como su nombre lo está indicando, es el líquido que es contenido por las meninges, está protegiendo a el cerebro en estas circunstancias, ¿no? Está protegiendo en estas circunstancias. Y así el cerebro, que es el tejido más delicado y más importante, está protegido por esa bolsa
de líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Y hablando todavía de líquido cefalorraquídeo, ustedes en algún momento van a hacer una prueba y van a tener que hacer el examen no solamente de agua, no solamente de suero, no solamente de plasma, no solamente de caca, no. También van a hacer exámenes de líquido cefalorraquídeo, ese de líquido que está envolviendo con las meninges al cerebro y a la médula espinal. Así, en esas líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se hace esto? Pues se tiene que extraer el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde se extrae en esas circunstancias? Y una vez para que ustedes vayan entendiendo estas circunstancias, esto no lo van a hacer ustedes, ¿verdad? Lo hace el médico y luego lo va a mandar al laboratorio para que ustedes lo examinen. ¿Qué le van a estudiar al líquido? El color, principalmente. El color del líquido cefalorraquídeo es igual al agua pura, decía el agua cristalina, pura en esas circunstancias. La densidad es muy parecida al agua purísima en estas circunstancias. Casi no tiene elementos en solución, no tiene una osmolaridad tal o cual, es mínima la osmolaridad que tiene ese líquido cefalorraquídeo. Pero para que usted le encuentre sabor al caldo, vamos a ver cómo se hace una extracción del líquido cefalorraquídeo. Vamos a poner así. Aquí tenemos un individuo que está sentado. Estas son las patrullas, las patrullas y este es aquí tenemos el conjunto de huesos cortos que son las vértebras. Entre una vértebra, aquí vamos a poner así, esta vértebra, esta es la pófisis espinosa, y aquí se mete un trócar, una boca aquí, y va a dar al líquido, o sea, al baño que tiene la médula espinal, y va a sacar el líquido cefalorraquídeo acá. Lo tienen y lo van a examinar el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué se examina el líquido cefalorraquídeo? Bueno, vamos a suponer que este individuo recibió un golpe en la chonteca, ¿verdad? Y fue infectado el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y hay bacterias en ese líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y produce una llamada meningitis. Meningitis es la inflamación de las meninges por diferentes causas. Una de ellas es la infección que llega hasta el líquido cefalorraquídeo. Hay individuos que han tenido infecciones de algunas bacterias muy específicas en el cerebro, unas meningitis tuberculosa, por ejemplo, una meningitis tuberculosa en estas circunstancias, ¿no? Entonces, ustedes se examinan el líquido cefalorraquídeo y tienen que decir las cantidades, tienen que poner las cantidades normales, la cantidad de células que están disueltas allí en el líquido cefalorraquídeo, la densidad del líquido cefalorraquídeo, el color del cefalorraquídeo, para comprobar el diagnóstico que está dando el médico en estas circunstancias, líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué estamos diciendo todo eso? ¿Por qué estamos diciendo todo eso? Porque uno de los osmoreceptores se encuentra en una cavidad interna del cerebro, en estas circunstancias del cerebro. El cerebro se puede establecer de esta forma, ¿no? Se puede decir de esta forma. En un principio, el cerebro fue un túbulo neuronal, así, túbulo neuronal. Todo el cerebro, la parte del telencéfalo, mesencéfalo y encéfalo, tiene una cavidad interna, cavidades internas que a veces son más amplias y a veces son más cortas, ¿verdad? Vamos a ponerla así, ¿verdad? Vamos a poner aquí el cerebro. Así. Aquí tenemos una cavidad y luego aquí tenemos un conducto de Silvio. Este es el túbulo del
cerebro, y aquí hay una parte interna, y aquí hay una dilatación de esta cavidad. Aquí hay, en esta parte, hay los osmoreceptores que detectan las subidas o bajadas de la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo. Una pequeña subida o bajada de la osmolaridad la detectan estos osmoreceptores del líquido cefalorraquídeo. Y por vía neuronal llegan hasta el riñón y se secreta, ¿cómo se llama? Hasta del hipotálamo a la hipófisis y secreta la hormona antidiurética en estas circunstancias, ¿no? En esta forma. Volvemos a repetir. Existen osmoreceptores que se encuentran en esa arteria principalmente, ¿verdad? Y también en el líquido, en la cavidad interna del cerebro, en estas circunstancias, ¿no? Se llaman osmoreceptores. Los cambios de la osmolaridad que se encuentran en esta arteria y los cambios de osmolaridad que se lleva con los cambios de osmolaridad de la sangre, también el líquido cefalorraquídeo está en el cerebro mismo en estas circunstancias, ¿no? En esa curva. Bien, esos son los llamados osmoreceptores. Los osmoreceptores, ¿verdad?, tienen inervación que va hasta el hipotálamo. Y del hipotálamo llega a secretar por vía del lóbulo posterior del hipófisis o neurohipófisis la secreción de esta hormona antidiurética, que ya vimos cómo se dice. Cuando aumenta la osmolaridad, es decir, que hay más osmolaridad, cesa las secreciones de hormona antidiurética. Cuando la osmolaridad baja, ¿verdad?, en esa circunstancia, ¿verdad?, cuando la osmolaridad baja, entonces ya cesa de secretarse la hormona antidiurética. Vean ustedes, osmoreceptores ya vimos, ¿no? Los osmoreceptores se activan, ¿verdad?, por aumento de la osmolaridad. Aumento de la osmolaridad quiere decir que ahora hay las mismas cantidades de solutos en menos cantidad de agua, y esto hace que la hormona antidiurética se secrete, y la hormona antidiurética, al secretarse, disminuye la salida de la orina en estas circunstancias a través del nefrón en estas circunstancias. Bien, ustedes. Hay impulsos nerviosos, es ya lo mismo. La liberación de hormona antidiurética cesa cuando se activan los osmoreceptores en estas circunstancias. También el volumen, no solamente los hormonas, también el volumen es un estímulo, ¿verdad?, de la secreción de hormona antidiurética, el volumen. También el volumen en esa forma. La hipovolemia también. La hipovolemia es la baja del volumen sanguíneo, la baja del volumen sanguíneo. ¿Qué es lo que nos puede producir una hipovolemia? Pues un sangrado, ¿verdad?, en estas circunstancias. Se produce una anemia, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo que es como si fuera un chiste, ¿no? Un vampiro, eso es de la mitología hablan, ¿verdad?, es un individuo que chupa sangre por medio de los colmillos de los caninos de aquí. ¿Y qué es lo que chupa aquí? Esta arteria, esta que estamos aquí hablando, esta, le saca eso. Y luego le inyecta alguna sustancia así muy especial, y esa persona que está chupando la sangre, a esa persona se vuelve otra vez vampiro. ¿Y qué dice la leyenda en estas circunstancias? El vampiro es aquel elemento que puede transformarse en una especie de murciélago. Existe murciélago y vampiro. El vampiro es aquello
esa estructura que parece una rata con alas, parece una rata con alas, que se alimenta de sangre. Efectivamente, ese animal se sube a las vacas o lo que sea y ahí empieza a chupar la sangre. Igual que un mosquito, exactamente, un mosquito también se chupa sangre en esas circunstancias. Pero la leyenda establece que ese vampiro es un hombre, ¿verdad? Que cuando viene la luz del día, se mete a su ataúd, ¿verdad? Se mete en su ataúd en esas circunstancias. Y ahí espera a que vuelva otra vez a caer la noche, ¿verdad? Y se levanta otra vez a ver quién chupa la sangre de ese entonces. Pero a esa persona que le chupa la sangre, principalmente mujeres, la vuelve vampiro en estas circunstancias, ¿verdad? Vean una película que se llama Drácula, el vampiro, y van a ver cómo hablan de la leyenda del vampiro en estas circunstancias, ¿no? Por eso a cualquier acción de chupar la sangre, ¿verdad? Se llama acción vampiresca, vampiresca. Hay muchos animales que son hematófagos, o sea, que son animales que se alimentan de sangre, hematófagos, ¿verdad? En esas circunstancias, se alimentan de sangre. Uno de ellos son los mosquitos, ¿verdad? Que chupan no todos los mosquitos son hematófagos, algunos sí, son muy fuertes, tienen una trompa así que lo inyectan y chupan la sangre y se alimentan de sangre. Estos mosquitos son vectores de algunas enfermedades, los mosquitos, ¿verdad? Por eso es que en donde se cultivan las larvas de mosquitos hay que echarle rociar para que mueran esas estructuras que sirven ¿cómo se llama?, de vectores de una enfermedad. Cuando un mosquito le está produciendo y le pasa esas bacterias o esa enfermedad, le pasa al que está chupando esta sangre en estas circunstancias, ¿no? Vampiro en esas circunstancias. Un mosquito, se llama hematófago. Animales hematófagos, ¿verdad? En la época de Salinas, vamos a dar de Salinas, el presidente ese pendejo, ¿verdad? Pelón exactamente y todo eso, ¿verdad? Ese fue el que mandó matar a Donado Colosio en estas circunstancias, ¿verdad? Y la gente decía, ¿quién mató a Colosio? Bueno, primero vamos a investigar es del PRI, porque el PRI era candidato del PRI, y lo mataron en Lomas Taurinas allá, en esas circunstancias. Y porque está pelón, porque insinuando que el presidente estaba pelón, saliendo de votar, dice, vamos primero a investigar porque está pelón, ¿verdad? Y durante el gobierno de Salinas de Gortari, que fue muy corrupto, muy corrupto, ¿verdad? Muy corrupto en esas circunstancias, se inventó una leyenda del chupacabras. Prosperó la leyenda del chupacabras por los medios de difusión, la televisión, los periódicos, eso, y la gente le daban esa información como un medio para aplacar toda la protesta de la gente, ¿verdad? En esas circunstancias. Por eso se forma. Algunos gobiernos han empleado algunas leyendas para aplacar al pueblo en estas circunstancias, ¿no? Una forma de tela que les ponen ahí para que no sigan pensando en otras cosas. Pues en la época de Salinas de Gortari hubo la leyenda del chupacabras. Una pendejada, el chupacabras, quiere decir una especie de vampiro que le chupaba la sangre a las vacas, y por eso la leyenda del chupacabras. Puras tonterías, lo inventó el gobierno, ¿verdad? Para poner una barrera hacia el pueblo para que no se adestrara en esa forma, ¿no? Las leyendas que ponen los gobiernos en estas circunstancias. Carlos Salinas de Gortari, en esa época, murió el candidato que le iba a sustituir, ¿verdad? Del PRI, ¿verdad? Y Lomas Taurinas mataron a ese candidato en esa forma. Lean eso de las Lomas Taurinas y que mataron a ese candidato en estas circunstancias. Hay mucha información en ese sentido. Bien,
También el volumen puede ser un estímulo de las secreciones de la hormona antidiurética. ¿En dónde están los hormoreceptores de esto? Pues en este conducto, ¿verdad? Aquí está. La carótida primitiva interna, esta. Ustedes pueden tocarse la carótida primitiva interna con estos dedos. Aquí, miren, tóquenselo aquí así y van a ver cómo late aquí. Esa es la carótida. Es la carótida interna y la carótida externa en esta parte. Existía en la época del auge de la lucha libre, ya casi no, ¿verdad? Pero la lucha libre, en la cual se dan golpes, changazos y todo eso, es algo fingido. Lo que no es fingido son los changazos, ¿verdad? Que se dan golpes, que se pican los ojos, etcétera, que se dan se aprietan la carótida primitiva y se produce sueño y tiene una hora de tonterías en la lucha libre, en estas cosas. Pelearán 3 rounds. ¿Quién sabe qué? Antes había mucho auge de la lucha libre, hoy en día no tanto en estas circunstancias, ¿no? Bien, entonces también el volumen es un estímulo para la secreción de hormonas. ¿Qué efecto total hace la hormona de antidiurética? Proteger, ¿verdad?, la salida de líquidos por el riñón, no formando diuresis. Proteger de la desecación en estas circunstancias, en esta forma. Bien, una vez dicho esto, ya voy a terminar, vamos a apuntar lo que vamos a decir. A ver, cuando nos toca, déjenme ver, ¿verdad? Mañana no, porque es jueves. Nos toca hasta el miércoles. Nos toca hasta el jueves. De 4 a 5, de 5 a 6. Aquí nos vamos a ver el jueves. Pero vamos a apuntar qué es lo que vamos a decir, ¿verdad? Vamos a apuntar qué es lo que nos toca en esta hormona. La hormona oxitóxica no le vamos a poner mucho tiempo, no hace esto de la hormona antidiurética, nada más en ese caso, pero vamos a apuntar lo que vamos a ver exponer el jueves, que nos toca a esa hora en estas circunstancias. Antes de irme yo y exponer lo que vamos a poner en esa circunstancia, quiero hablar a la jefa o jefe del grupo, ¿verdad? Ya hablé con el otro grupo que tengo, y a ese jefe o jefa del grupo, que no sé si es hembra o macho, ¿verdad? Y voy a pedir de la forma más encarecida que haya entre ustedes y nosotros en línea, ¿verdad?, que haya una retroalimentación. Y a la jefa o jefe del grupo les vamos a pedir que se conecte con los demás compañeros y que si hay preguntas a través de la jefa o jefe del grupo, a través de Joel, que es el coordinador académico, me manden sus preguntas diciendo qué grupo es y qué preguntas él me va a pasar. Y les vamos las preguntas o quieran que le repita algún tema en estas circunstancias. Porque no podemos ir a la desventaja, nomás hablando. Ese es lo malo de las clases en línea. Debe haber cierta retroalimentación. Es decir, que ustedes hagan preguntas. ¿A través de qué? A través del jefe del grupo, a través de mensajes que le den a Joel, y eso me los pasa aquí. Si estuvieron de acuerdo, los de fisiología A estuvieron de acuerdo. Espero que ustedes también. Y eso me va a dar hacer una exploración a grosso modo de ustedes. Porque si no hay ninguna pregunta, quiere decir que no les interesa y que están aprovechándose de estas circunstancias del coronavirus. ¿Qué les pueden, que se llama, quitar de tiempo? Hacer algunas preguntas. La pregunta puede ser de cualquier cosa, de todo, repetir, que no siga adelante, que algunas cosas específicas o de interés general puede ser en estas circunstancias. Le voy a pedir en estas circunstancias. Porque aquí estamos hablando tal vez en el vacío. No quiere decir que no me estén escuchando a alguien,
estamos abrochando en el vacío que no me interesa en esa forma, ¿no? Yo creo que se despierta un poco el interés entre ustedes si hay una retroalimentación en estas circunstancias, porque no hay presenciales. Cuando hay presenciales, si una persona, un alumno está platicando con otro, le llamo la atención, a ver, dígame de qué estoy hablando, y no saben, están distrayéndose. A esta altura de los acontecimientos, a esta altura del partido, todavía hay gente que no entiende nada, que no le interesa nada, que se distrae y parece que estoy enfrente de chamaquitos de primaria o secundaria y están platicando, bla, 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 en esas circunstancias. Por eso las clases presenciales son buenas. ¿Por qué? Porque uno está vigilando la actitud, la presencia, el comportamiento de estos muchachos y hay una retroalimentación. Aunque algunas veces ustedes me han criticado de ser un poco cruel con ustedes, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Pero no hay necesidad. Ya quedamos en eso. Espero que el jefe o jefa de grupo me esté escuchando. Si no hay ninguna respuesta, entonces quiere decir que nada. Alguno de ustedes debe interesarle y eso es muy importante. Lo que vamos a ver en la clase que viene es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea. Hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea. Y van a ver qué importancia tiene estas circunstancias, ¿eh? Y vamos a hablar de ese hipotálamo, hipófisis, tiroides. Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Es muy importante esta circunstancia desde el punto de vista de su quehacer en estas circunstancias. Porque hoy en día ya se pueden detectar las hormonas en la sangre, se pueden detectar en estas circunstancias. Ya veremos un método para detectar las hormonas en la sangre. Ya veremos en ese curso. Es lo que vamos a decir en la clase que viene. Por lo pronto, no quiero meterme en su vida particular de Sandra. Ya bien saben ustedes que estas clases presenciales pues son de emergencia, son para no dejarlas no pasa nada. Todos van a sacar 8, todos van a sacar 8, ¿verdad? Todos van a sacar 8. Como no tenemos control de ustedes, pues todos van a sacar 8. Y ya me voy con esta anécdota. Al último, en esta anécdota. Estando yo trabajando en México, un colega mío que había sido alumno mío de la escuela de medicina, me reconoció como su maestro y me dijo, usted fue mi maestro de fisiología, fue mi maestro no sé de qué, y usted me debe algo. Le digo, yo, ¿por qué? Te debo algo, porque ¿cuánto sacaste? Saqué 9, dice. Y bueno, ¿por qué? Si sacaste muy buena calificación. Dice, usted fue la única persona que me ha puesto 9, porque yo llevo puros 10. Era un individuo, adicto a sacar puros 10. No se conforma con un 9, para que vean que existe gente que estudia adicta a sacar buenas calificaciones, a conocer por conocer en estas circunstancias. Ese fue un ejemplo de mis alumnos, ¿verdad? En esas circunstancias. Un médico legista, estábamos trabajando con mi alumno y me reclamó que yo fui el único maestro que le puse 9. ¿Por qué? Porque él no tenía un solo 9. Es exagerar, ¿no? En ese lugar, pero así fue. Eso les sirve a ustedes de un ejemplo del lado de los dedicados, de los matados, de los que quieren saber más y más. Si ustedes no responden a ese llamado de pequeña retroalimentación, pues allá que ¿cómo se llama? Que la vida se los reclame. ¿Por qué? Porque no van a llegar más allá de aquí, en esas circunstancias. Prográmense para ser los mejores de todo el mundo. ¿Por qué no? Prográmense en estas circunstancias. Ese es el consejo y eso es lo que vamos a ver en las... Profe, ¿me escucha? Hay unos vídeos, ¿eh? Mientras nos estamos acercando en estas circunstancias. Siempre recuerden a la madre, porque la madre es la diosa de nosotros. Recuerden eso, la diosa de nosotros. Ahí muere. Profe, ¿me escucha? Profe. ¿Eh? ¿Me escucha?
¿Qué dice tú? ¿Qué pasa? Yo soy el jefe de grupo. ¿Me Yo soy escucha? el jefe de grupo. ¿Eh? Yo soy el jefe de grupo. ¿Perdón? Sí estuve poniendo atención y cualquier ¿Usted es pregunta el que jefe de tengan, grupo? sí, cualquier pregunta que tengan mis compañeros se la voy a hacer llegar al coordinador para la siguiente clase. A través de Joel, escrita o la misma para que me las pase, ¿eh? Y eso lo Claro que voy sí. a establecer. Siempre no tengan vergüenza de hacer preguntas, ¿verdad? Cualquier cosa. Es más, yo estoy abierto a responder a cualquier pregunta de índole sexual que no sea de fisiología, puede ser de otro. Si no se los puedo responder, se los hago. De índole político también, de sexología, de filosofía. Si puedo responderlo con todo gusto, ¿verdad? Porque nosotros formamos una comunidad en donde debe haber hermandad ante los conocimientos. ¿Verdad? Debe haber una mística de hermandad entre el maestro y sus alumnos. ¡Viva Juárez! ¡Viva! Ahí muere. Gracias, profe. Que no Nos vemos el pase a jueves. Gracias, profe. Gracias, Vale, profe. profe. Gracias, profe.